Hola a todas y a todos, bienvenidos al programa de talleres online y presenciales de la Consejería de Igualdad y Mujer. Es un placer tener aquí a Almudena en estos programas de Zoom en directo. Hola Almudena, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Almudena es una grandísima profesional, es fisioterapeuta, aunque lleva también en el campo de la nutrición, de la salud en general, también el tema de la formación, de la enseñanza, llevas un montón de años. Y nada, te hemos querido invitar, aparte de ser una grandísima profesional y una buenísima amiga, para que compartas un poquito toda tu experiencia. ¿Te apetece compartir esto con las mujeres de Cantabria? Claro que sí, me apetece un montón. Fenomenal. El motivo de este Zoom sería hoy hablar un poquito de lo que puede ser empezar a hablar de la dieta equilibrada y vamos a hablar un poco del plato ideal y cómo podemos ayudar a las mujeres en este sentido. Así que, ¿qué nos puedes contar? Y vamos avanzando, Almudena. ¿Cómo podemos plantearnos nuestro plato ideal o una alimentación más saludable? Bueno, ese plato ideal, la verdad es que es un plato de una comida muy tradicional. O sea que si nos fijamos en lo que comían nuestros ancestros, pues ese plato que ahora lo ha sacado la Universidad de Harvard es el plato de lo que podían comer nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos, ¿no? Y que está basado también en la dieta mediterránea, porque una dieta saludable tiene que ir también enfocada en la situación geográfica en la que estamos. O sea que sí que hay dietas interesantes, pero que están basadas a lo mejor en la comida oriental o en platos y tradiciones de otras zonas. Entonces nosotros que estamos en la zona del Mediterráneo, pues tenemos que fijarnos en los alimentos que hay aquí y hacer una buena proporción, un plato equilibrado de esos alimentos. Así que si no te he entendido mal, la primera idea sería intentar reconciliarnos con nuestras costumbres, porque lo antiguo resulta que es lo más moderno y que usar lo local es lo más fantástico que podemos hacer. En vez de comprar cosas raras, utilizar lo que tenemos. ¿Puede ser, si he entendido bien? Sí, bueno, lo antiguo y lo moderno, sí, o sea que la ciencia está dándose cuenta de esto, ¿no? Y está comprobando que ese plato que antes, que antiguamente no se analizaban los nutrientes que tenía y que ahora sí que se analizan gracias a los avances de la ciencia, pues se ve que es lo más equilibrado. Lo que pasa es que a partir de la industrialización hemos tenido muchas influencias de otros lugares, hemos metido muchos alimentos procesados y poco a poco eso ha ido acompañado casualmente de una pérdida de salud, que no solamente se basa en la alimentación, desde luego, se basa en otros muchos aspectos, pero la alimentación es uno de los pilares fundamentales porque es algo que hacemos todos los días y varias veces al día. Entonces, al final eso está alimentando nuestra sangre, nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestros pensamientos. Qué Es un bueno. pilar que hay que cuidar y que tenemos, o sea, que está en nuestras manos, porque no es tan fácil cuidar el aire que respiramos, no es tan fácil, aunque nos pueden enseñar, pero no es tan fácil gestionar nuestras emociones, tener una buena calidad de pensamientos, es algo que tenemos que ir aprendiendo, pero lo que cocinamos día a día y lo que comemos día a día está en nuestras manos. Claro, Entonces qué bien. es una herramienta poderosa que tenemos. Entonces vamos a recuperar un poquito, porque además Cantabria, fíjate lo que tiene de gastronomía, de alimentos súper ricos, ¿no? Y de tradición. Así que, ¿cómo podríamos empezar a plantear esa dieta? Entiendo que con productos locales y de temporada, si vamos a defender el kilómetro cero, también un Es, concepto muy ecológico. Y mm, bueno, pues vamos a empezar, Almudena, ¿qué te parece? ¿Cómo empezamos ese plato? ¿Cómo empezamos a construir ese plato ideal para comer más sano? Entiendo que si estamos ahora en otoño, pues sobre otoño va el tema, aunque nos sirva sí. para en general. Bueno, esto que comentas de kilómetro cero y más ecológico es que la salud de las personas va unida, es inseparable a la salud del planeta, lo que quiere decir que nuestra alimentación influye muchísimo en el medio ambiente. De ahí que tenemos que empezar a tomar más cantidad de alimentos vegetales. ¿Vale? Nuestros ancestros comían muy poca cantidad de proteína animal y mucha cantidad de alimentos del reino vegetal, ¿vale? Tanto legumbre como cereal, como verduras, hortalizas, frutas. Entonces esto es lo primero de lo que nos tenemos que hacer cargo, de meter más verde, bueno, verde multicolor, porque realmente en el reino vegetal se encuentran todos los colores,
tenemos que tener mucho, mucho colorido en nuestro plato. Entonces, si empezamos ahora en otoño, pues van quedando de las cosechas de los últimos vegetales, alimentos de verano, como son los calabacines, como son los tomates de última temporada, las calabazas, que son muy típicas de este momento, ¿no? De septiembre, octubre. Y luego hay hortalizas que se cultivan durante todo el año, o prácticamente todo el año, como las zanahorias, las cebollas, las acelgas, los puerros. ¿Las coles también estarían aquí? Las coles están empezando ahora. Vienen con un poquito más de fresquito. El repollo, la coliflor, el brócoli, todo eso, viene más avanzado el otoño. Y se dan también a lo largo de todo el invierno. Sí, aunque bueno, ya sabes que Cantabria es tan grande, infinita. Por ejemplo, aquí en Liébana llevamos ya unas cuantas semanas cogiendo brócolis. Quiere decir que es tan infinito, ¿no? Los valles, claro. Y eso, así que... Bueno, sí. Y es verdad que hay muchas hortalizas que se dan durante varias épocas, pero por ejemplo ahora el brócoli que sale tiende a florecer antes, ¿no? A sacar esa florecita antes porque hay todavía bastante calor y el brócoli necesita más fresquito. Entonces, aunque ahora te salga brócoli, seguro que te sale más brócoli y no florece tan rápido en octubre o en noviembre. Qué bien, fenomenal. Bueno, ¿y qué cantidad de verdura, no hortaliza, o si es crudo, no crudo? Porque bueno, también recuerdo que la cocina tradicional tenía mucho sentido común, ¿no? Si hacía frío, pues comer caliente, ¿no? Que igual se está poniendo cosas de moda un poquito, a veces pienso, no sé si un poco ilógicas, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de todo eso, no? Claro, hay que fijarse un poco en todo, hay que fijarse en la ciencia y hay que fijarse en el sentido común también. Entonces no podemos separar los nutrientes que tiene un alimento fuera de sacarlos de su contexto. Con esto pongo un ejemplo. El kiwi puede tener un montón de vitamina C, pero es que las coles también tienen un montón de vitamina C y de antioxidantes. Entonces, nos resfriamos, cogemos frío y decimos, ay, para el sistema inmune es muy bueno una cierta cantidad de vitamina C. Pues si estamos en invierno, el cuerpo nos va a pedir más que esa vitamina C venga del repollo que no que venga del kiwi, ¿no? El kiwi es un alimento de verano, refrescante, o sea, todas las frutas son... es un alimento también, un grupo de alimentos importante, pero las frutas, por ejemplo, se dan más en verano, sobre todo, ¿no? En verano, principio del otoño, fundamentalmente. Entonces no tiene mucha lógica que comamos mucha cantidad de fruta solo fijándonos en sus vitaminas, pues en enero, en febrero, en marzo, cuando los árboles ahí están pelados, los árboles frutales, ¿no? Sí, o sea, sí. Cuando realmente el cuerpo necesita esa cantidad de vitaminas, esa fruta fresca, es en el momento en el que los árboles dan, ¿no? Por ejemplo, las manzanas sí que es una fruta que aguanta mucho, que se puede dar en agosto, septiembre, pero luego aguanta varios meses. Bueno, pues ahí tiene sentido comer manzanas. Pero otro tipo de frutas o incluso las frutas tropicales las podemos tomar por gusto, pero no buscando nutrientes en ellas, porque la naturaleza nos va a dar los nutrientes que necesitamos en cada momento. ¿Vale? Todas las verduras de estación tienen nutrientes necesarios incluso para esa época y salen en esa época por algo. Interesante. Se me ocurre que podríamos a lo mejor plantear la próxima charla sobre nutrición, sistema inmune, otoño, algo así. ¿Te gustaría? Sí, puede ser. Sí. Intentando ahí para que las mujeres, las mujeres y el que quiera, ¿no? De toda Cantabria. Oye, pues entonces hablamos de hortalizas, verduras, qué cantidad, qué proporción, de qué manera. Sí. Claro, eso es importante. Podemos hablar de manera general, porque luego también, dependiendo de cada persona, dependiendo de la edad, dependiendo del ejercicio físico que realice, pues todo eso ya hay que ir concretando, ¿no? Pero se puede hacer un plato general para que la gente se lleve así una idea más o menos de las proporciones. Y lo último así que ha salido, que está ahora como más en boga, que se basa mucho, ya digo, en la alimentación tradicional, es el plato de Harvard. Vale. Y nos has pasado un esquema. ¿Quieres que lo compartamos para la gente? Vamos a poner compartir sí, así pantalla. Se va a ver más claro. Aquí está. Si quieres explicarlo sobre este plato. Sí. Muy bien, porque aquí se ve como mucho más claro, por ejemplo, que las pirámides tradicionales, ¿no? De alimentación.
que ahí no te queda claro muy bien las proporciones, ni tampoco se hablan de calidades, ¿vale? Porque te dicen verdura, lácteos, cereal, pero no diferencian entre si es cereal refinado, integral, no hay como mucho detalle en las pirámides. Entonces, en este plato es bastante gráfico porque además es un plato y nos da la idea de cómo tiene que ser más o menos nuestra comida, ¿no? Entonces ahí vemos que en este plato la mitad del círculo está compuesto por verduras y frutas. ¿Vale? Aquí en verduras metemos todas las hortalizas, o sea, tanto de raíz como las zanahorias, los nabos, las chiribías, como verdura verde, ¿no? Tipo escarola, lechuga, acelgas, como frutos como calabacín, tomate, ¿no? Crucíferas, repollo, coliflor, todo esto, teniendo en cuenta, como dijimos antes, si puede ser la temporada, y una cantidad más pequeñita de frutas. Realmente ya os digo, las frutas también, si tenemos en cuenta, o sea, sería fruta de temporada, y en las temporadas en las que no hay frutas, porque en la región donde estamos no es posible que haya frutas, pues ahí se podría meter algo de fruta seca, fruta deshidratada. Fruta deshidratada. Ah, muy claro, bien. no azucarada, ¿vale? Porque también hay frutas que vienen deshidratadas y azucaradas, no. Es verdad. Pues manzana deshidratada o pera deshidratada o plátano deshidratado. Qué interesante. En las épocas frías en las que ya no nos quedan ni manzanas, ni peras, ni frutas de estas que aguantan más tiempo. Qué interesante. Y luego con las verduras, vemos aquí que, por ejemplo, quitan las patatas fritas no cuentan, y luego mayor variedad, y luego entre crudo, cocinado. ¿Qué opinas tú de esto, Almudena? Sí, claro, puntualizan sobre las patatas porque, claro, realmente la patata no, aunque entra dentro, ¿no? Es un tubérculo y entra dentro de la categoría de verduras, pero además de que es un tubérculo que es un poco pobre en nutrientes, la patata se toma en mucha cantidad, pensando que tomando patata pues ya no hace falta comer de otras verduras, ¿no? Entonces por eso han querido puntualizar y muy bien. Y luego, por supuesto, que una patata frita, si tú lo haces en tu cocina con un aceite de calidad, que ahora vamos a ver el tema de los aceites, que también lo muestran aquí, pues no tiene nada que ver a una patata frita que te comas fuera, ¿no? O una patata frita de bolsa. Claro. Entonces, bueno, ahí metemos el sentido común, ¿no? Que no tiene que ver una cosa con la otra. Y luego aquí creo que no lo puntualizan, pero sí que hay que tomar verdura cruda, siempre una pequeña cantidad de verdura cruda y una verdura cocinada. Según nos vamos adentrando en el frío, más verdura cocinada, ¿vale? La parte, digamos, positiva y negativa de una y otra es que el cuerpo digiere mejor lo cocinado, es más fácil la digestión, ¿vale? Porque el cocinado es una manera como de predigerir un poco los alimentos. Entonces, además la verdura cocinada, los potajes, cuando ya empieza a entrar el frío, eso te da una calidad de un cierto calor, ¿no? Y ayuda a tu fuego de estómago a digerir. Pero luego la verdura cruda y la fruta cruda pues nos da un montón de vitaminas que parte de ellas se perderían en la cocción. Entonces esas enzimas, esas vitaminas, esa cantidad de otros compuestos como antioxidantes son más fáciles de obtener, claro, si la verdura está fresca, pues tipo ensalada. Pero es verdad que la verdura fresca tiene esa parte de refrescarnos también. Entonces, según vaya avanzando el frío, va disminuyendo la cantidad de verdura fresca, aunque siempre tenga que haber una pequeña cantidad, y va aumentando pues las cremas, las sopas, los estofados, los salteados de verduras, el vapor. También cada estilo de cocción nos aporta una cosa diferente, ¿vale? Esto lo tiene en cuenta la alimentación que viene de Oriente, la macrobiótica, que bueno, está bien coger la sabiduría de otras tradiciones que no solamente tienen en cuenta los nutrientes, esa parte física de los alimentos, sino también la parte energética.
Entonces, Interesante. cada alimento nos aporta un tipo de energía y cada estilo de cocción también, pero eso es verdad que igual sería otro tema. Bueno, a mí se me ocurre que quizás si te apetece compartir, a lo mejor un día podríamos compartir, como sé que haces cursos de nutrición y también haces cursos de cocina, a lo mejor un día, como ejemplo, un mini menú, ¿no? A lo mejor un primero, un segundo, un postre y comentarlo y el que tenga interés que ya se ponga en contacto contigo, pero ejemplo, ¿no? De una dieta equilibrada utilizando el Sí, sentido común, ¿no? Luego, claro. Almudena, como pone patatas fritas y tal, también veo que mucha gente, por ejemplo, utiliza mucho las verduras, pero luego hay mucha fritura, etcétera. Y Claro. bueno comentar, ¿no? ¿No? Que es bastante inflamatorio después, las amidas, todo eso. O sea que también habría que, igual es interesante invertir algo de tiempo en aprender a cocinar bien también, no solo tirar Sí. las verduras y hortalizas. ¿Qué opinas? Sí, porque además es como que se ha perdido un poco, o se ha perdido, bueno, no lo hemos aprendido, porque no hay clases de alimentación ni de cocina en los coles. Se ha perdido un poco los distintos estilos de cocción que se pueden utilizar. Entonces estamos acostumbrados a comer a lo mejor ensalada o verdura a la plancha o carne a la plancha, ¿no? O frita y ya no salimos de ahí, ¿no? Ya la parte de los estofados, de los salteados, del vapor, o sea, hay muchos estilos de cocción muy diferentes que hacen que además, aparte de alimentarte de esos diferentes estilos de cocción, es como que no te aburres, ¿no? Sino que siempre creas una variedad y creas platos distintos con los mismos ingredientes. Claro, Y desde luego el frito, ya que lo están nombrando, sí es un estilo de cocción de los menos recomendados. O sea, no pasa nada por un día, de vez en cuando, de una manera festiva, tal, pues comer un frito. Pero claro, se generan muchas sustancias tóxicas en ese alimento porque hay que subir el aceite a una temperatura muy alta, mucho más de lo que puede aguantar generalmente. claro. Y ahí tenemos dentro de los aceites el aceite de oliva, que de hecho es, bueno, es de nuestra región y además es el que más aguanta la temperatura alta, que lo vamos a utilizar tanto en crudo como en cocinado, ¿no? Es el aceite ideal. Eso no quiere decir que no podamos utilizar otros aceites. Por ejemplo, el aceite de girasol en crudo aguanta, o sea, perdón, en crudo es mejor utilizarlo que no cocinado. Esto es una idea que la gente tiene equivocada porque tradicionalmente hace años se empezaron a hacer todos los fritos en aceite de girasol, pensando que el aceite de girasol aguantaba mejor la temperatura. Y es cierto en parte, es decir, el aceite de girasol aguanta mejor la temperatura porque era un aceite refinado el que se utilizaba para freír. ¿Vale? Un Ajá. aceite refinado es un aceite que no conviene para nada, en ninguna de sus categorías, ni de oliva, ni de girasol, ni de sésamo. Los aceites refinados son aceites que están muy manipulados, ¿vale? Que todos esos aceites grasos poliinsaturados maravillosos y monoinsaturados que tienen los aceites se pierden al hacer estos procesos de refinamiento. O sea, el aceite refinado debería estar fuera de nuestra alimentación. Entonces, si queremos cocinar, tenemos que cocinar con un aceite de oliva que aguanta mejor la temperatura. ¿El aceite de girasol es bueno? Sí, también, pero para utilizar en crudo. Y Interesante. siempre son aceites vírgenes, de primera presión en frío, o sea, un aceite de calidad. Es súper importante que el aceite sea de buena calidad, muy importante. Genial. Bueno, ¿cuánto estamos aprendiendo, Almudena, contigo? Me caigo en la me dan unas ganas de comer sano ya. Entonces, para resumir, la idea sería, veo que la mitad del plato es verdura, fruta, hortaliza, intentar usar verduras y hortalizas de temporada, como las frutas, y Sí. utilizar un aceite, con lo que acabas de decir, lo más sano posible. Si es virgen, extra, y si es ecológico, primera presión en frío, mucho mejor que cualquiera de Sí. los tipos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues vamos a ir avanzando, ¿te parece? Porque esto es tan grande, yo creo que te vamos a tener, seguro que mucha gente va a tener muchísimo interés, Almudena, en seguir, claro, y aprender, aparte de cocinar. Vamos a seguir con el plato, ¿qué te parece? Porque veo ahí agua, cereales, proteínas, wow, un montón de cosas. Claro, ahora nos falta ver cómo la otra mitad del plato, que la otra mitad está dividida en la misma proporción más o menos en cereales integrales, aquí súper importante, que esto es algo que también se ha perdido.
¿no? Cuando comenzó a refinarse el arroz, el trigo, ¿no? Los cereales en general, como es una cocción más rápida y ya nuestro paladar se ha acostumbrado, pues hemos abandonado los cereales integrales. Cereal integral queda un poco así como una cosa de dieta, ¿no? Que suena un poco raro, ¿no? Todo lo integral, galletas integrales, no sé qué, es como que se piensa como para adelgazar o como para ir al baño. En inglés se dice, por ejemplo, cereal entero, ¿no? Yo creo que es mucho más, no sé, te lleva a un concepto mucho más como de una cosa que está completa, un cereal que está completo. O sea, por aquí viene mi gata. Ay, qué rica. Un cereal integral quiere decir que es un cereal que no se le ha quitado nada, que está entero. O sea, que no queremos recortes en la comida, ¿vale? Que queremos comer la comida con todos sus nutrientes y además el cereal integral tiene una proporción de nutrientes súper adecuada para el organismo humano, ¿vale? La cantidad que tiene de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, está en una proporción muy parecida a la que nosotros necesitamos. Y eso lo conseguimos con el cereal entero. Si le quitamos, cuando lo refinan, le quitan la pielecilla de fuera, pero no solo esa pielecilla de fuera, sino también el germen. El germen es la vida del cereal y ahí hay un montón de ácidos grasos de buena calidad, hay un montón de minerales, vitaminas. Entonces, claro, nos quedamos con lo del medio, que es lo más pobre, que es un almidón ya muy pobre en minerales y en vitaminas. Interesante. Entonces, es una pena. Sí, perdona que te corte, que igual es momento de eso, de cambiar el chip, como has dicho tú, de que el integral no es una cosa de dietas, ¿no? Y es una cosa de toda la vida los cereales fueron integrales, ¿no? Y es curioso, Claro. ¿no? Porque me acuerdo como en la posguerra el pan de los pobres era el pan integral y el pan de los ricos era el pan blanco, ¿no? Igual ahora toca darle la vuelta otra vez y volver a que el pan de verdad es el pan integral, ¿no? Y el pan blanco, que interesa a la industria, pero a nosotros no tanto, ¿no? A la industria agroalimentaria. Así que me parece muy bien que lo puntualices. ¿Y qué tipo de cereales? Porque veo ahí que sería más o menos, me llama mucho la atención este plato porque combina por una parte grupos nutricionales, como es la proteína, pero luego grupos alimentarios. Entonces han hecho un mixto aquí, ¿no? Verduras, Sí. lo dejan, no hidratos de carbono, grasas, tal, sino que lo han hecho seguramente sea más funcional, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cereales nos recomiendas, Almudena? Sí, yo creo que lo hacen así porque, ¿no? Son las nociones que la gente tiene o los conceptos que tienen así como más claros, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los cereales integrales, pues aquí tenemos en el Mediterráneo arroz, tenemos la cebada, el trigo, la espelta, tenemos el mijo también, que también se cultiva bastante por el norte. Tenemos trigo sarraceno, que quizás no, que yo sepa, no se cultiva aquí en España, puede ser que sí, pero en Europa sí que se sigue cultivando el trigo sarraceno. O sea que tenemos gran variedad de cereales con gluten y sin gluten, ¿vale? Que eso, bueno, pues la gente que tiene ahí problema de intolerancia, pues tendría que tener claro quiénes los tienen y quién no. Y los cereales... Por cierto, quiero añadir, si quieres otro día hablamos con el gluten, que leía un informe que igual el problema del gluten no lo tenía tanto el gluten, sino que siempre había una trazabilidad de insecticidas y pesticidas muy potente. De hecho, pues los que somos intolerantes o tal, quizás hablamos otro día, por eso, curioso que muchas personas que somos intolerantes al gluten, cuando comemos pan integral de calidad ecológico, ese gluten nos sienta bien. Es curioso, ¿no? Por eso has empezado con lo de ecología y tal. Bueno, pero quizás otro día, ¿no? Para no liar a la gente, estamos con los cereales ahí, así que cereales integrales, fenomenal. Pero sí, es verdad que solo hago una puntualización a esto, que cuando nos fijamos en una patología o en una alteración o en un síntoma, no puede ser eso concreto, siempre hay que mirar la globalidad, ¿no? Hay que mirar otras cosas que rodean a esa intolerancia, ese nombre que le dan, ¿no? Intolerancia al gluten, ¿qué más hay ahí, no? Y de hecho hay gente que es... que tiene cierta intolerancia al gluten, pero al gluten del pan blanco, como tú dices, o sea, sin embargo, al gluten de una espelta integral ecológica no. Entonces, bueno, hay que mirar si la calidad. Entonces, bueno, los cereales se pueden tomar tanto en grano entero, que sería la forma ideal,
como pues en forma de pasta o en forma de panes. El pan es importante no solamente que sea de cereal integral, sino que sea también de levadura madre, idealmente, ¿vale? Porque en esa levadura madre las bacterias y los microorganismos que tenemos son afines a nuestro intestino, en una proporción también muy afín a nuestro intestino. Sin embargo, las levaduras artificiales desequilibran mucho un tipo de bacterias del intestino y en relación con las que tiene esa levadura. Entonces, bueno, pues idealmente es verdad que es un pan al que no estamos acostumbrados porque es el pan de, bueno, el de los pobres, igual que dices tú, ¿no? De la posguerra. Es un pan más denso, que tiene cierto sabor ácido, pero claro, es un pan que alimenta y que es saludable. El pan blanco no tiene ninguna de esas dos cosas, simplemente llena la barriga. Qué bueno. Bueno, pues habrá que intentar comer menos y comer mejor, ¿no? Así que vamos a por esos cereales. Luego veo la sección aquí de, claro, todo esto es un mundo aparte, ojalá que tengamos más entrevistas contigo, ya que tenemos la suerte de... Más, creo que me han dicho que te has venido a Cantabria. Sí, me venía a Cantabria. Wow. Llevo aquí un mes, vamos a ver. De Madrid a Cantabria, o sea que vamos a tener la suerte que la gente que te quiera conocer en persona o alguna asociación que quiera hacer algún curso o alguna charla o tal, tendría la posibilidad de ponerte en contacto contigo. ¿Quieres decir tu email aprovechando? Se me acaba de ocurrir tu email o tu teléfono, ¿quieres? Vale, ahora sí. Sí, luego lo pongo en el enlace, pero para que no se nos olvide. Vale, bueno, mi mail es almugamar, por mis apellidos, @gmail.com. Fenomenal. Vale, de todas maneras lo pondremos en el Instituto Sana, pondremos un enlace, ¿te parece bien? Para todas aquellas mujeres o asociaciones que tengan interés de hacer cosas relacionadas con la salud, la nutrición, la cocina. Qué bien, es una suerte tenerte. Bienvenida a Cantabria, paraíso infinito, paraíso infinito. Ya verás, qué bien. Y con la proteína, guau, la proteína. Siempre que hablo de nutrición la gente está un poquito obsesionada por la proteína. Y quiero recordar, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud dice que con una cantidad muy pequeña de proteína, un occidental medio le sobra y le basta. De hecho, comemos hasta, creo que, entre 30 y 70 veces más proteínas de lo que necesitamos. Así que igual es hora de que nos expliques qué proteína y poner las cosas en su sitio, ¿no? Sí, en porcentaje más o menos dice que como un 10 o un 15% de todos los nutrientes tiene que ser la proteína, fíjate, un 10 o un 15%. La gente está tomando de media como un 50, un 60% de proteína, incluso más. Entonces hay que reducir esa cantidad de proteína y ver que hay varias posibilidades de proteína, porque siempre que pensamos en la proteína parece que nos vamos al filete, ¿no? A la proteína de origen animal. Pero hay alimentos del reino vegetal que también tienen mucha cantidad de proteína, ¿no? Entonces, dentro del reino animal, habría que disminuir la cantidad. Es decir, estamos acostumbrados a ver un plato en el que el filete casi se sale y la ensalada está ahí en un rinconcito del plato, ¿no? Pues eso se tiene que invertir. Es justo invertirlo. O sea, el plato tiene que estar lleno de vegetales y entonces, pues, ese trocito que se ve ahí, como un cuarto del plato o incluso un poco menos, ahí podemos meter pues, la proteína que elijamos. Si es de origen animal, preferiblemente pescado. Ya sabemos que pescado más bien pequeño por el tema de los metales pesados. Y si no, pues aves, tipo pollo, pavo. Esa sería como de origen animal la ideal, la proteína ideal. Claro. Si algún día decidimos tomar carne roja, pues eso tiene que ser como una cosa de forma excepcional, ¿no? Esporádica. Y siempre las carnes rojas es mejor también como se tomaban tradicionalmente, metidas en guisos, ¿no? La carne roja pues se metía en un cocido o en un guiso con otras hortalizas, mucho mejor que no la carne procesada como los embutidos, ¿vale? Que en España estamos muy acostumbrados a tener el embutido porque es algo que está muy a mano, ¿no? Como muy fácil, lo tienes ahí en la nevera, lo partes con el cuchillo, pum pum, y ya tienes una cena, ¿no? Se me acaba de ocurrir, perdona, que entonces en un contexto adecuado, comiendo la cantidad adecuada, que a veces es difícil, el cocido lebaniego estaría en esa línea, ¿no? Mucha verdura, mucha legumbre, mucha hortaliza y luego un poquito de compongo, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero fíjate, hay repollo, ¿no? Entonces sería un ejemplo de, claro,
utilizando, quemando las calorías, claro. Claro, Pero pero es sería un que si poco nos esa fijamos línea, ¿no? Un poco, como sí, acabas de decir, lo del guiso. si nos fijamos en muchos platos tradicionales, son platos muy equilibrados, en los que están todos estos nutrientes de los que estamos hablando. Lo que pasa es que hay algunos que han derivado en otra cosa, ¿vale? Que ese Vale. cocido que antes estaba cargado de mucha verdura, pues muchas veces reducen la cantidad de verdura y meten más carne porque da más sabor, ¿no? Claro, Y se supone que un sabor más rico, se supone, ¿no? claro, Para que claro. guste más la proteína animal. Pero si se hace de forma tradicional y se mete una buena cantidad de verduras, son platos equilibrados. Pero si luego lo quemas, si no te Claro, claro. sientas el ordenador, claro, porque esa comida tradicional también la tenemos que situar en una época en la que la gente hacía mucho más ejercicio, se movía mucho más que ahora, ¿no? Los trabajos eran mucho más físicos. Entonces, por eso digo que hay que siempre adaptar este plato, que lo hablamos de forma general, dependiendo de nuestras circunstancias y sobre todo lo que hacemos cada día, ¿no? Claro, Si es un trabajo más mental, más físico, más sedentario. claro. De hecho Y hay una crisis de, de sedentarismo, ¿no? Pero bueno, como claro, luego viene ahí, manténgase activa, más lo pone bien grande ahí, manténgase activo. Pero bueno, eso igual es. acabamos las proteínas que te voy liando, porque es tan apasionante lo que cuentas, Almudena, que claro, Vale. que saben Bueno, pues más y sí, más y es más y más. importante. Sí, es importante que terminemos de ver las proteínas porque así comento las proteínas de origen vegetal, ¿m? Ah, vale. Que no por ser de origen vegetal esos alimentos tienen menos proporción de proteína. Hay veces que incluso superan a la proteína que viene del animal, ¿no? Y ahí están nuestras legumbres, que es un alimento muy tradicional de la dieta mediterránea y que se ha ido olvidando porque se ha metido dentro de la idea de que es una cosa que engorda. No es cierto, por supuesto, lo que engorda es el tocino y el chorizo que le pueden meter a la legumbre, ¿no? Es Claro. una cosa que se digiere mal o que da gases. Tampoco es cierto si se sabe cocinar bien y en una proporción adecuada. O sea, las verduras, o sea, perdón, las legumbres son súper importantes comerlas con mucha frecuencia y en una cantidad pequeña. ¿M? Porque sí que es cierto que por la fibra que contienen y por la combinación de hidrato de carbono y proteína no son muy fáciles de digerir. Y hay veces que comemos 2 platos de lentejas. Claro, eso sienta mal, sí, sienta mal. 2 platos de lentejas sientan mal. Pero medio plato, bien masticado y bien cocinado, sienta bien. Y es súper necesario Qué, las legumbres. qué No interesante. solo por el aporte de proteína, perdona, Sí. Juan. No, como dices, con mucha frecuencia, ¿con cuánta frecuencia te parecería ahí? Pues 4 o 5 veces por semana se pueden comer legumbre. Ah, muy bien. Así, pero en mini cantidades. En Mini- cantidades pequeñitas, sí. para O sea, en digerirlo vez mejor. de ese plato gigante de lentejas o de garbanzos, pues es un cuenquito o metidas en una sopa o en un plato muy caldoso, de tal manera que la cantidad de legumbre que haya sea pequeña. Porque es una cosa que, Interesante. bueno, cuesta digerir y sí que puede dar luego flatulencias o molestias. Pero ya te digo que depende la cantidad. Muchas veces en muchos alimentos la cantidad altera la calidad. ¿Vale? O sea, si nosotros comemos mucho de una cosa, al final la estamos estropeando. Entonces, con las legumbres pasa a cantidades pequeñitas. Qué interesante, muy ¿Vale? interesante. Quedan muchísimas preguntas y muchísimas respuestas, ideas contigo, Almudena. Yo creo Mm. que te animas a completar esta charla con otras charlas, Almudena. Sí, claro que sí, Sí, encantada. genial, fenomenal. Porque a lo mejor podríamos acabar con hacer un pequeño resumen. Queda un poquito el agua Ujú. y luego queda un poquito de manténgase activo. Así que si quieres acabar con eso, y porque veo Sí, que el tema es infinito, y hacemos un resumen de este plato de Harvard como idea de moderno y vale. tradicional, ¿te parece bien? Vale, pues sí, la parte del agua, porque claro, metemos comida, muchas veces nos olvidamos de la bebida. ¿Vale? Están las dos cosas metidas en el mismo paquete y tan importante es la calidad de lo sólido que nos metamos como de lo líquido. Entonces, la calidad del agua, una buena cantidad de agua, pero ya os digo también que cuando se comen muchas verduras y frutas, el 80-90% de estos alimentos contienen agua. Además es un agua orgánica, es un agua que está dentro del alimento que podemos, como nuestro cuerpo puede asimilarla y aprovecharla mejor y está llena de otras sustancias que no están calificadas dentro de los nutrientes,
pero son componentes bioactivos que ayudan en otras muchas funciones del organismo. Entonces, cuando ya comemos muchas verduras y muchas frutas, ahí ya nos estamos hidratando, ya estamos metiéndole al cuerpo mucha cantidad de líquido, y un líquido además de buena calidad, ¿no? Y luego aquí en el cuadro, para la gente que tome café y tome té, que no es que te lo recomienden, simplemente te dicen que si se toma té o se toma café, que no se tome azucarado, idealmente, ¿vale? Pero no sé si queda muy claro o no, pero yo lo quiero aclarar, no son bebidas que se recomienden, ¿vale? Porque al final contienen excitantes que ya sabemos que tienen inconvenientes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se pueden tomar agua o se pueden tomar infusiones. Nosotros en España tenemos una cantidad de plantas aromáticas que no llego a entender muy bien por qué nos tenemos que ir al café y al té, que están súper lejos y que además tienen muchos inconvenientes que aquí tenemos, ya te digo, otras plantas que no los tienen, ¿no? Que tienen mogollón de beneficios, pero que bueno, las tenemos ahí abandonadas, no caemos en la cuenta. Y no es algo que se venda, ¿no? Que hagan mucho marketing de esto. Vas a un bar y lo que te ofrece es café y té, ¿no? No hay muchas más posibilidades, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por investigar sobre todas esas plantas que tenemos y que están súper ricas. Lo que pasa es que, bueno, pues no las conocemos muchas veces, ¿no? Y también hace una puntualización en relación a los zumos, ¿no? Que también somos muy dados a dar zumos, y el zumo es una pena, es una cosa también como que le quitamos a la fruta la parte líquida, pero la parte de la pulpa que contiene otros muchos nutrientes interesantes la desechamos. No, los zumos no son necesarios, no tienen mucho sentido, suben los niveles de azúcar en sangre rápidamente porque le quitamos la fibra de la pulpa. Entonces es algo como para hacerlo también de forma muy esporádica y más cuando hace calor, porque tiene ese punto también de refrescar, ¿no? Pero la idea esta que tenemos de beber muchos zumos o darle muchos zumos a los niños y niñas no es una buena práctica. Wow. Bueno, cuántas ideas interesantes, ¿eh? Sí. Se nos está acabando el tiempo de esta conferencia en directo. ¿Qué nos cuentas de manténgase activo? Que lo pone aquí en grande. Sí. Igual con el equilibrio, lo que acabas de decir de comer en función de lo que gastas y irlo personalizando. Claro, bueno, este plato, fijaros lo importante que es la alimentación, pero no la podemos aislar, ¿no? O sea, que tenemos que tener en cuenta otros factores también para mantenernos saludables. Y uno de ellos, que también está muy a nuestra mano, igual que los alimentos y la manera de cocinarlo, lo tenemos muy a nuestra mano, es el ejercicio físico. Nuestros trabajos, la mayor parte, son trabajos muy sedentarios, llevamos una vida muy sedentaria porque nos movemos en coche y porque nuestros trabajos no nos exigen, ¿no? el hacer el ejercicio físico. Entonces tenemos que sacar todos los días un ratito para poder movernos de alguna manera, ¿no? De una forma más aeróbica o de una forma más estática, pero tenemos que sacar ese tiempo, porque la alimentación también va a depender de ese desgaste que hagamos de los alimentos, ¿no? Claro. Si tenemos una vida más sedentaria, el cuerpo realmente, si nos fijamos, no tiene hambre, puede tener apetito, ¿no? Porque bueno, vemos los alimentos, porque estamos acostumbrados a comer, desayunar, comer y cenar, pero realmente si nosotros no nos movemos mucho ni nos desgastamos, debería ser cantidades muy pequeñas de alimentos las que necesitamos. Okay. O sea que quizás para acabar, como el comienzo, ¿no? Que la base sería este tipo de alimentación, pero muy importante intentar comer un poco menos de lo normal, quizás. Sí. En general sí. Que comemos un poco mucho. Claro. Teniendo en cuenta esta parte de movimiento, en general comemos mucho más de lo que necesitamos. Ajá. En general. Claro. Bueno, podríamos aprovechar, ya que estamos en Cantabria, ¿no? El mar, ¿no? Y el monte, ¿no? Para andar, paseos, ¿no? Y estas cosas. Sí, Oye, qué interesante, como nos queda, a mí se me ocurren miles de preguntas, Almudena. Hemos quedado pendiente de hacer una nutrición o consejos para el otoño y a lo mejor quizás algún tipo de menú y poder ayudar a las personas que quieran compartir contigo este espacio. Y luego como resumen sería intentar comer un poco menos,
Comer, intentar Sí, más verduras. ¿Quieres hacer todo el resumen? Más o menos. vale, Las sí, 5 sí. ideas más claras, más positivas, para empezar, Mm. porque esto es un mundo. Bueno, pues yo os animo a meter en vuestro plato más cantidad del reino vegetal, ¿vale? Que, bueno, ya podemos hablar también un día solamente de todos los beneficios que tienen los alimentos de origen vegetal, los que nos da la tierra. Muchísimos beneficios para nuestro organismo y beneficios para el planeta. Entonces yo os animo a que cuando sentéis veáis en vuestro plato que han aumentado la cantidad de verde, bueno, de verde, de naranja, de amarillo, ¿vale? De los colores de los alimentos del reino vegetal. Os animo también en que os fijéis en las cantidades y que os fijéis en que si realmente cuando sentáis a comer tenéis hambre o no. O sea, que comáis no siguiendo el reloj o la costumbre de que toca comer, sino realmente tengo hambre. ¿Mm? Es una observación que podéis hacer. Eh, y también no solamente fijarme si tengo hambre, sino cuando termino de comer, estoy saciado. No hace falta comer hasta llenarse y hasta que te levantas de la mesa y notas el estómago que tiene un cierto peso. No hace falta comer hasta ahí, porque al cuerpo le va a costar muchísima energía digerir aquello. Es decir, pensamos que comiendo estamos ganando energía y hay veces que la comida lo que hace es que perdamos, que nos desgastemos más, porque el proceso de la digestión también es un desgaste. Entonces, si comemos justo hasta que nos saciamos, hasta que decimos ya está, ya no tengo más hambre, eso es muy saludable. El aparato digestivo lo va a tener muy fácil. Cuando comemos hasta que no podemos más, ahí se le complica, ¿vale? La digestión va a ser más pesada, vamos a tener que desgastar mucho de nuestras reservas para poder digerir aquello. O sea que al final no compensa por ningún lado, Claro. ¿no? No comer tanto. ¿Mm? Y que nos fijemos también en las bebidas, que es muy importante. La bebida debería ser la propia de los alimentos y el agua. Y si queremos algo calentito, pues ahí tenemos un montón de variedad de plantas, un montón de infusiones, que es que salimos a dar un paseo y las vemos, o sea, que están ahí a Sí. nuestro alcance. Qué interesante. Pues habrá que hablar otro día de infusiones. Y luego has comentado aceite, si puede ser virgen extra, primera presión en frío. Luego Sí. intentar equilibrar con proteínas más bien vegetales, ¿no? Y disminuir esa cantidad, ¿no? Y después has hablado Sí. mucho del cereal integral, reivindicando un poquito los cereales de integral, ¿no? Y el pan, por ejemplo, levadura. Bueno, pues cuántas cosas. La verdad es que a mí me ha parecido súper interesante, la verdad, súper útil. Vamos a ver si conseguimos reivindicar todos los productos de la tierra y con el estilo de vida. Pues te doy las gracias de parte de todo el equipo del Instituto Sana para este programa de la Consejería de Igualdad y Mujer. Así que te invitamos a otro día y a ver si la gente tiene la oportunidad de ir a conocerte o que des talleres por Cantabria. Bueno, yo encantada. Sí, me apasiona este tema, así que encantada de poder compartir con vosotros. Fenomenal, se nota. Oye, pues muchas gracias y ya cerramos la conexión y pues Chao. ha sido un placer. Chao. Gracias.